Hola, bienvenidas a Vestidas de Honra. Me da mucho gusto poder estar contigo para compartir una reflexión de la palabra de Dios. Hoy quisiera tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Es un personaje de la Biblia que todo el proceso que él vivió antes y después que conoció a Jesucristo resulta muy inspirador para nuestra vida de fe. Y yo quiero compartirte acerca de él lo que nos dice el libro de Hechos en el capítulo 9. Vamos a leer versículos 4 al 6. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Quiero hablarte en relación a alinearnos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros rendimos nuestra vida enteramente a Jesucristo, nuestra vida se tiene que ir alineando a su voluntad, a sus planes y a su propósito. Es lo que resalta en el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Qué era lo que acontecía en este momento del encuentro que tuvo Pablo? ¿Qué acontecía en su vida? Él estaba en contra de todo aquel que confesaba a Jesucristo como Señor y Salvador. Estaba en contra de todo lo que representaba a Jesús mismo. Él consideraba que estaba viviendo una vida recta delante de Dios, que sus acciones eran justas. Es más, él justificaba sus acciones por el celo que sentía por causa de Dios. Sin embargo, la Biblia nos deja ver que su corazón estaba lleno de odio, de deseos de venganza, de amargura, que participó en el apresamiento y en la muerte de algunos creyentes. Entonces, él no estaba viviendo correctamente. Nosotros podemos aplicar hasta aquí que hubo un momento en nuestra vida cuando no conocíamos al Señor, que tal vez estábamos considerando que vivíamos bien, que vivíamos rectamente, justamente, incluso delante de Dios. Pero fue hasta que tuvimos un encuentro con Jesucristo que nos dimos cuenta la condición verdadera y el camino que llevaba nuestra vida y cambiamos de dirección, que es lo que sucedió con el apóstol Pablo. Su vida dio un giro radical después de ese encuentro que él tuvo con Jesús y se volvió enteramente a aquel a quien antes perseguía. Cuando nosotros vivíamos lejos de Él, vamos a darnos cuenta que realmente nuestra vida acarreaba mucho dolor. Habían consecuencias de sufrimientos que provocaba sufrimiento a nuestra vida. Y es lo que nos ilustra aquí Jesucristo cuando se dirige al apóstol Pablo. Con esto yo quiero resaltar que caminar fuera de la voluntad de Dios, caminar fuera de sus planes y propósitos, trae consecuencias dolorosas y de sufrimiento a nuestra vida. Jesús emplea una imagen que habla de este dolor que causa y le decía al apóstol Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús se presenta como Jesús mismo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, dejando clara evidencia que vivía en contra de su voluntad, en contra de su persona. Entonces, esta imagen que habla Jesucristo es la imagen del granjero queriendo llevar en una dirección al buey, al animal de trabajo, para arar la tierra, y en algún momento este animal se resiste y tiene que hacer uso de un tipo de herramienta que lleva un aguijón en la punta. Entonces comienza a dar dirección y el buey se resiste pateando la herramienta, y esto resulta muy doloroso para el animal. Y este ejemplo resulta muy duro, pero es muy claro cuando nosotros queremos llevar una dirección distinta a la voluntad de Dios, una dirección distinta a sus planes.
realmente va a causar mucho dolor y nuestro corazón se va a ver afectado, así como conocemos del apóstol Pablo. Todo lo que albergaba su corazón, que lo llevó al punto de consentir muertes de creyente, resulta muy doloroso. Pero fue clave, resaltemos aquí, clave lo que sucedió en la vida de Pablo. Cuando él se dio cuenta de que estaba caminando opuestamente a la voluntad del Señor, él hizo dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Jesús se presenta, soy Jesús a quien tú persigues. Y la segunda pregunta es, ¿qué quieres que haga? Y él no se resistió a recibir la dirección de Jesucristo. Solo basta que nos rindamos completamente a Él y estemos dispuestas a escuchar su dirección, que nos alinee a su voluntad, a sus planes y propósitos. Eso nos va a preservar del sufrimiento por las malas decisiones, por las malas acciones, incluso de las injusticias en las que podemos caer cuando nos encontramos alejados de su voluntad. Y esto yo te hacía referencia desde que vivíamos lejos de Dios, pero nos puede acontecer una vez que nos hemos vuelto enteramente a Él, como lo hizo Pablo. En algún momento de nuestra vida podemos encontrarnos viviendo nuevamente dolor y sufrimiento, porque sin darnos cuenta estamos actuando lejos de la voluntad de Dios. Yo te invito, a la luz de esta palabra, que cada día nos aseguremos que estamos viviendo en su voluntad, que estamos dentro de sus planes, de su deseo y propósito. Es bueno a diario preguntarnos, hoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Con la disposición de seguir su dirección. O en alguna situación específica que estés atravesando, podemos hacernos esa pregunta, Señor, en esta situación, ¿qué quieres que haga? Y que nuestro corazón se abra a escuchar su voz. Sabes que a lo largo de la vida ministerial y de la vida personal del apóstol Pablo, podemos ver que él mencionaba que el Espíritu Santo le daba testimonio de lugares donde él debía de ir, aunque implicara enfrentar algo, él estaba dispuesto. Lo vemos que él creció en una sensibilidad a la voz de Dios y en una sensibilidad en responder obedientemente en esa dirección. Esa disposición debe de estar a diario en nosotros. Conocer su voluntad para cada día de nuestra vida, para cada situación que nos toque enfrentar. Afinar nuestro oído nos va a ayudar a afinar nuestro oído a su voz y a crecer en una disposición a dejarnos direccionar. Espero que esta palabra haya llegado en un tiempo oportuno en tu vida y la recibas en tu corazón. Que Dios te bendiga.